a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más, listos para sumergirnos en el fascinante mundo de nuestras estrellas favoritas y los entretelones que tanto nos apasionan. Si eres nuevo por aquí, te doy la bienvenida a nuestra comunidad de amantes del entretenimiento, donde desglosamos las noticias, los rumores y los momentos más destacados que nos mantienen pegados a la pantalla. Y si ya eres parte de nuestra familia, sabes que siempre intentamos ir un poco más allá de los titulares, buscando el significado y el impacto real de lo que sucede. Hoy tenemos un tema que sin duda ha generado y sigue generando un sinfín de conversaciones, especulaciones y, por qué no decirlo, también mucho cariño entre los fans. Vamos a hablar de una declaración de Can Yaman sobre Demet Özdemir, una frase que ha resonado con fuerza en el universo de sus seguidores: su estilo es asunto suyo. Esta afirmación, aparentemente simple, encierra mucho más de lo que parece a primera vista, y hoy la vamos a desmenuzar juntos para entender su verdadero alcance y lo que nos dice sobre la relación profesional y personal de dos de los actores turcos más queridos y admirados a nivel global. Prepárense porque, como siempre, intentaremos ofrecerles una perspectiva profunda y, sobre todo, intrigante. Y antes de que se me olvide, si aún no lo has hecho, te invito a que te suscribas al canal ahora mismo y actives la campanita para no perderte ninguno de nuestros próximos vídeos. Estamos creciendo gracias a ustedes. Ahora sí, adentrémonos en el corazón de esta historia. Para entender la magnitud de cualquier comentario que Can Yaman haga sobre Demet Özdemir, o viceversa, es fundamental que hagamos un pequeño viaje al pasado, a ese fenómeno global que fue Erkencikus, o pájaro soñador, como lo conocimos en muchos de nuestros países. Esta serie no fue solo una comedia romántica más, fue un verdadero terremoto cultural que catapultó a Can y a Demet al estrellato internacional, convirtiéndolos en íconos de la televisión turca y en una de las parejas más queridas de la pantalla. La química entre ellos era innegable, casi palpable, trascendiendo la ficción y haciendo que millones de espectadores en todo el mundo soñaran con un romance real entre Sanem y Can. La forma en que sus personajes se miraban, se tocaban, se amaban, era pura magia. Y esa magia, esa conexión tan especial, generó una legión de fans devotos que hasta el día de hoy, los siguen y los apoyan en cada paso de sus carreras. Pero esa misma intensidad, esa misma cercanía percibida por el público, también vino acompañada de una enorme presión. La vida de los actores, especialmente cuando alcanzan un nivel de fama tan estratosférico, se convierte en un escaparate constante. Cada gesto, cada mirada, cada elección de vestuario, cada relación personal, es analizada bajo una lupa, comentada, juzgada y, a menudo, distorsionada por el ojo público. Y en el caso de Can y Demet, la línea entre sus personajes y su vida real se volvió increíblemente difusa para muchos fans, que anhelaban que el cuento de hadas de Erkencikus continuara fuera de los sets de grabación. Demet Özdemir, desde que finalizó la serie, ha tenido una trayectoria profesional muy interesante, explorando diferentes géneros y mostrando una versatilidad actoral admirable. Pero más allá de sus papeles, su imagen y particularmente su estilo, siempre ha sido tema de conversación. Demet es una mujer que experimenta con la moda, que se atreve con diferentes looks, que va desde lo casual y bohemio hasta lo ultra glamuroso y sofisticado. Su estilo es vibrante, cambiante, reflejando quizás su propia evolución personal y profesional. Y como ocurre con cualquier figura pública, especialmente con las mujeres en el ojo del huracán, sus elecciones de moda no han estado exentas de comentarios. Algunos la alaban por su audacia, otros la critican por sus cambios, y no falta quien siente la libertad de opinar sobre lo que debería o no debería usar. Es una carga injusta que a menudo recae desproporcionadamente sobre las mujeres en la esfera pública, la constante evaluación de su apariencia. Por otro lado, Can Yaman, nuestro Candivit, siempre ha tenido una personalidad fuerte, directa y a veces, un tanto impulsiva, al menos en la percepción pública. Conocido por no morderse la lengua, por defender sus puntos de vista con convicción, y por su carácter un tanto desafiante frente a la prensa y las habladurías. Su propia imagen, su físico, su melena característica en su momento, su forma de vestir, también han sido objeto de constante escrutinio. Can ha tenido que lidiar con la etiqueta de galán, que a menudo eclipsa su talento actoral, y ha expresado en varias ocasiones su deseo de ser reconocido más allá de su apariencia física. Él mismo ha vivido la presión de tener que cumplir con ciertas expectativas estéticas y de comportamiento. Así que cuando Can Yaman, en algún momento, quizás en una entrevista o en una declaración informal, pronuncia la frase «su estilo es asunto suyo», refiriéndose a Demet Özdemir, esta no es una simple frase.
Es un mensaje cargado de significado, especialmente si lo analizamos dentro de todo este contexto que acabamos de dibujar. Vamos a desgravar qué podría implicar esta declaración. En primer lugar, es una clara muestra de respeto y profesionalismo. Después de la intensidad de Erkenci-Kus y de todo el fervor alrededor de su supuesta relación, ambos actores han tenido que aprender a manejar la distancia profesional sin apagar la admiración que existe entre ellos. Que Can, de manera pública o semipública, tome una postura de no intromisión en un aspecto tan personal como el estilo de Demet, habla de una madurez admirable. Está estableciendo una frontera clara. La vida personal y las elecciones individuales de Demet no son tema de su comentario, ni deberían serlo para nadie más. Es una lección de vive y deja vivir, de cada uno con lo suyo, que en el ámbito de las celebridades, donde todos se sienten con derecho a opinar, es sorprendentemente refrescante. En segundo lugar, podría interpretarse como una defensa sutil, pero potente. Si consideramos que Demet, como muchas otras actrices, ha sido objeto de críticas o comentarios sobre sus looks, la declaración de Can puede ser una forma de decir, dejen de juzgarla. Sus elecciones son suyas y nadie tiene por qué opinar. Es un respaldo a su autonomía, a su derecho a vestirse como le plazca, sin la presión de la opinión ajena o de estándares impuestos. En un mundo donde las redes sociales se han convertido en un campo de batalla para el juicio fácil, que una figura pública como Can Yaman use su voz para proteger la individualidad de una colega, es un gesto poderoso. Está enviando un mensaje claro a los fans y a los medios, no más intromisión. Además, esta frase puede ser un indicio de la evolución de su propia relación personal y profesional. De la efervescencia de una química que desbordaba la pantalla, han pasado a una fase de mutuo respeto y de distancia sana. Ya no son los Can y Sanem que debían mantener la ilusión, son dos actores exitosos, cada uno con su propio camino, que se reconocen y se valoran mutuamente, pero sin la necesidad de alimentar especulaciones pasadas. Es un mensaje de hemos madurado, seguimos nuestros caminos, y la admiración permanece, pero con límites sanos. También podríamos ver en estas palabras un reflejo de su propia experiencia. Como mencionamos, Can también ha vivido bajo el microscopio con opiniones sobre su pelo, su físico, sus atuendos. Es probable que él entienda mejor que nadie la intrusión que significa que te critiquen o te alaben por algo tan personal como tu forma de vestir. Al decir, su estilo es asunto suyo, no solo habla de Demet, sino que indirectamente también está defendiendo el derecho de cualquier persona, incluido él mismo, a ser y vestirse como quiera, sin pedir permiso ni explicaciones. Es una declaración de principio sobre la libertad individual. Piensen en el impacto que esto tiene en la cultura de los fans. Los seguidores de Candem, esos que tanto anhelaron verlos juntos fuera de la pantalla, siempre están atentos a cualquier interacción, a cualquier mención. Una frase así, lejos de reavivar fuegos de romance, lo que hace es consolidar una imagen de respeto mutuo y de amistad, quizás, o al menos de colegialidad, que es mucho más duradera y saludable que la fantasía de un romance forzado por el público. Permite a los fans redirigir su admiración hacia el respeto por la autonomía de cada artista. Es un mensaje de, admirad su trabajo pero respetad su vida personal. En un sentido más amplio, la declaración de Can Yaman resuena con un mensaje que es vital en nuestra sociedad actual, el respeto por la individualidad. En una era donde las redes sociales nos exponen constantemente a la opinión de los demás, donde las tendencias y los juicios se viralizan en cuestión de segundos, es fundamental recordar que el estilo personal, la forma en que cada uno elige presentarse al mundo, es una extensión de su identidad. No es algo que deba ser sometido a un plebiscito público. No es un tema de debate a menos que la persona en cuestión decida abrirlo. El estilo es expresión, es creatividad, es comodidad, es un reflejo de quién eres o de quién quieres ser en un momento dado. Y Can, con esa frase, lo deja meridianamente claro. Así que la próxima vez que veamos un titular o un comentario sobre el estilo de Demet Özdemir, o de cualquier otra persona, recordemos las palabras de Can Yaman. Nos invita a reflexionar sobre dónde ponemos nuestros límites, dónde termina la admiración y dónde comienza la intromisión. Nos recuerda la importancia de ser conscientes de cómo nuestras palabras, incluso las más inocentes, pueden afectar a los demás. En resumen, la frase de Can Yaman, su estilo es asunto suyo sobre Demet Özdemir, va mucho más allá de una simple opinión sobre moda. Es una declaración de respeto, de profesionalismo y de límites sanos. Es un respaldo a la autonomía de una colega,
una sutil defensa ante las críticas, y un reflejo de su propia madurez y experiencia en el ojo público. Nos enseña que incluso en el vertiginoso mundo de las celebridades, el respeto por la individualidad y la privacidad deben prevalecer. Es un mensaje que sin duda fortalece la imagen de ambos actores como profesionales conscientes y personas maduras. Y con esto, queridos amigos, llegamos al final de nuestro análisis de hoy. Espero de corazón que esta inmersión profunda en las palabras de Can Yaman les haya resultado tan intrigante e informativa como a mí al prepararla. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esta declaración. ¿Creen que Can lo dijo para proteger a Demet? ¿Es un signo de madurez profesional? ¿O quizás un mensaje más amplio sobre la importancia de la privacidad en la vida de los famosos? Dejen todos sus comentarios aquí abajo. Su opinión es muy valiosa para nosotros y enriquece enormemente esta comunidad. Y si les ha gustado este vídeo, por favor, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse nada. Les agradezco enormemente por haberme acompañado hasta aquí. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias fascinantes del mundo del entretenimiento. Hasta pronto.